Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos todos a Momentos de Victoria. Qué gozo y qué privilegio es estar juntos. Gracias, soy su servidora, la pastora Olga María González del Castillo del Rey Victoria. Y como cada tarde les doy la bienvenida para que juntos podamos orar, leer la palabra, bendecirnos unos a otros y dar gracias a Dios por un nuevo día. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos tantas gracias por un día más, por una bendición grande que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cada persona que está escuchando y está viendo el video. Los bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que tú derrames una lluvia de bendición sobre ellos, que traigas sanidad, prosperidad. Padre bendito, en el nombre de Jesús, trae, Señor bendito, paz a los corazones. En el nombre tuyo. Amén. Amén, mis amados. Seguimos con nuestro hermoso estudio de Mateo 9:9. Perdón. Estamos en el 9:15. Dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces ayunarán. Fíjense qué impresionante. Estábamos viendo el lunes y el martes, el miércoles, que cuando está el esposo, su presencia nos trae gozo. Y damos gracias a Dios por ello. Nos trae gozo. Su presencia, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Y cuando está el esposo, cuando está el Señor con nosotros, tenemos que reflejar ese gozo, tenemos que tenerlo, el gozo de nuestro Señor. Pero dice que la muerte iba a traer ayuno. Cuando los discípulos vieron que su maestro había muerto, comenzaron a ayunar. Su muerte motivó a los primeros discípulos a ayunar. Y eso es lo que nos debe a nosotros de motivar de la misma manera. Reconocer el sacrificio hecho por el Señor Jesús. ¿Saben qué, mis amados? Él pagó un precio muy alto. Quizás en el mundo te dicen que no vales, pero ante el Señor tú vales la sangre de Cristo. Tú vales que Él fuera a la cruz por ti. Así que su muerte debe de motivarnos a ayunar cuando por vez primero oímos de ella y comprendemos lo que realmente significa. Y podemos recordar en esta tarde el versículo precioso de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el versículo de versículos. Juan 3:16, porque de tal manera el Señor Jesús no sabía cómo explicarle para que Nicodemo entendiera el inmenso amor, el tremendo amor, el gran amor. Y dice, porque de tal manera, en la manera más grande, amó Dios. Imagínense el amor de Dios derramado, dice, al mundo. No nada más a los judíos, a todos. Porque de tal manera amó Dios a todos, que ha dado. El amor da, el amor ofrece, el amor bendice, el amor protege. Dice que ha dado a su Hijo el regalo más grande. Lo más precioso que Dios Padre tiene es a su Hijo. ¿Y sabes qué? Lo dio por ti, porque te ama, porque de tal manera te amó, que envió a Jesús, para que todo aquel, ¿quién? Todo aquel. Ahí no hay nombres, ahí no hay nacionalidades, ahí no hay colores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El Señor no quiere que ninguno perezcamos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que vengamos a la vida eterna, que tengamos vida eterna. Y la vida eterna es conocerlo a Él,
es conocerlo a Él, conocer al Padre, conocer al Hijo, conocer al Espíritu Santo. Y esa vida eterna la disfrutamos aquí en la tierra, no tenemos que esperar a ir al cielo, la disfrutamos aquí en la tierra, esa vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo que necesitamos vivirlo, conocerlo, memorizarlo, enseñarlo, porque es el centro del Evangelio. Y dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra. A veces, ay Señor, muéstrame que me amas. Ya lo mostró, ya te lo mostré, en que aun cuando eras pecadora, yo envié a Jesús para que muriera por ti, para que muriera por ti. Qué gran amor ha sido. Muestra su amor en que para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Yo no sé qué significa para ti. Yo no sé qué sientes en tu cuerpo, en tu espíritu, en tu alma, saber que Él dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados. Tú y yo teníamos una deuda muy grande, mi amado. Una deuda muy grande, mi amada. Habíamos pecado contra Dios, pero dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, en la cruz. Y cuando nosotros entendemos el gran sufrimiento de Jesús, que Él pagó muy caro, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Eso no lo había dicho Isaías, que por sus llagas somos sanos. Y tenemos que entender y recibir esa sanidad y decirle, Señor, por las llagas de Cristo soy sana. Por las llagas de Cristo esta alergia se va. Por las llagas de Cristo esta diabetes sale. Por las llagas de Cristo este COVID sale de mi familia, de mi casa. Por la herida de mi Cristo, mis hijos son sanos. Recibimos el beneficio de la sanidad porque Cristo murió en la cruz, en ese madero, para que tú y yo estemos sanos, para que fuéramos sanos. Dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Qué versículos tan impactantes, qué versículos que nos hacen reflexionar, nos hacen ver lo que el Señor Jesús pagó. A veces lo tomamos tan a la ligera, Cristo murió por mí, porque pues era su obligación. No, no era su obligación. Lo hizo porque te ama. No era su obligación, Él no tenía para qué venir a la tierra, mucho menos venir a morir por ti. Él no tenía para qué. Él estaba sentado en su trono de gloria y lo dejó todo para venir a la tierra a sufrir, a que lo despreciaran, a que lo llevaran a la cruz, a que se rieran de Él, a que se burlaran de Él. Pero lo hizo porque tenía su mirada en el gozo puesto de verte a ti salvo, de saber que te salvó del pecado y de la muerte. Y tenemos que ser agradecidos, y cuando es necesario podemos ayunar, porque el esposo se nos ha ido, pero tenemos al Espíritu Santo. Así que su muerte, la muerte de Jesús, debe de impulsarnos a ayunar cuando somos intensamente recordados de que murió por nosotros. A veces necesitamos ayunar cuando tenemos
tiempos de profunda contrición, de darnos cuenta de lo que costó la muerte del Señor Jesús. Tenemos que decirle, Señor, solamente fue por amor, solamente fue por amor, solamente fue por amor. Y no podemos más que arrodillarnos y decirle, gracias, Padre. Gracias por haber enviado a Jesús a morir por nosotros. Gracias, Jesús, por haber venido y por hacerte presente en la vida de cada uno. Y no podemos más que reconocer la grandeza de su amor, la grandeza de su sacrificio, la grandeza del poder de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, qué preciosos versículos, qué precioso recordatorio nos has dado en esta tarde de recordar, Señor, esa muerte tan cruel, tan espantosa, que Jesús murió por nosotros. Y no esperar a que sea Semana Santa para hacer un recordatorio, sino recordar cada día que por la muerte de Jesús somos vivos, que por la muerte de Jesús somos salvos, que por la muerte de Jesús somos sanos. Señor, en estos días en que hay tanta enfermedad, oramos por tantos enfermos, Padre. Oramos, Señor, no nada más por los que tienen COVID, sino por los que tienen tantas enfermedades. Oramos por nuestra hermana Manuela Santiago allá en Oaxaca, con ese ojo que no quiere abrir, Señor. Pon tu mano sanadora. Oramos, Señor, por los enfermos. Oramos, Señor, por los que están pasando luto. Oramos, Señor, por los que están en los hospitales. Oramos, Señor, para que tú traigas sanidad completa, que por las llagas de Cristo somos sanos. Gracias, Señor. Gracias por la salvación y la sanidad, en el nombre tuyo. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno es haber estado juntos recordando lo que el Señor ha hecho. Los espero mañana viernes a las 6 de la tarde. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.